Mi nombre es Martín. Desde principios del 2023 empecé un viaje, una aventura. Me propuse recorrer los ramales ferroviarios de pasajeros de todo el país. Los ramales activos y los abandonados. Un relevamiento independiente con el fin de registrarlo en un documental. Y este es el diario de viaje. Acompáñame en este canal. Sobre rieles argentinos. Hoy en Sobre Rieles Argentinos, el tren a Pinamar, pero esta vez desde la cabina. El viaje empieza en Plaza Constitución, en el andén interurbano. Este tren se dirige a Mar del Plata. Para tomar el tren a Pinamar se realiza la combinación en la estación General Guido. El tren a Pinamar corre en el ramal R64, finalizando el recorrido en la estación Divisadero de Pinamar, que se encuentra a 4.4 kilómetros del centro de Pinamar. Originalmente existía la estación Pinamar en el centro de la ciudad, y entre 1949 y 1967 Ferrocarriles Argentinos operó la línea con un servicio directo desde Plaza Constitución. En 1967 fue clausurada y posteriormente demolida. En 1996 se reconstruyó la línea hasta la actual estación, alejada del núcleo urbano de Pinamar, llamada Divisadero de Pinamar. Desde entonces hasta abril del 2011, el servicio fue prestado prácticamente sin cortes por la UPFP, posteriormente llamada Ferrobaires, con una frecuencia diaria por sentido. En el 2015, este fue suspendido indefinidamente, producto de un accidente ferroviario a la altura de Lezama. No obstante, el 17 de julio volvió a correr el tren, esta vez con una frecuencia semanal, nuevamente operado por Ferrobaires. Pero al mes de arrancar el servicio, a partir del 23 de agosto del 2015, se cancelaron los servicios de pasajeros de nuevo por problemas derivados a la crecida del río Salado. Debido a la desintegración de Ferrobaires acontecida el 30 de junio del 2016, la estación y el ramal pasaron a mano de Trenes Argentinos Operaciones. La estación fue renovada y reparada para la reapertura del ramal, lo cual nunca sucedió. Desde ese entonces y hasta el 2020, la estación se encontró sin operaciones y en pésimo estado. A finales de junio del 2019 se anunció que Trenes Argentinos cedería a la Municipalidad de General Madariaga el uso del edificio y el predio de la estación. Hubo planes para que se instalara un mercado concentrador de huerteros con vista a la temporada de verano. La noticia llegó a oídos de los habitantes de la ciudad, quienes no estuvieron de acuerdo con la propuesta e impidió con éxito la clausura definitiva de la estación. En agosto del 2020 se realizaron pruebas para analizar la viabilidad de la vuelta al servicio del ramal. En diciembre del 2020 se dio a conocer la recuperación de diversas triplas ex-Renfe de la serie 593, las cuales prestarían servicio entre General Guido y Pinamar a partir del 2021. En enero del 2021 se realizó el primer viaje de prueba. El primer servicio regular Lanzadera tuvo fecha para el 25 de enero. El 25 de enero se restablece el servicio que une las estaciones General Guido con Divisadero de Pinamar luego de casi 6 años.
Hoy, haciendo transbordo en Guido, me encuentro con los maquinistas Andrés e Iván de la formación que me invitan a acompañarlos en la cabina para poder disfrutar el viaje desde ahí. La verdad que nunca había puesto un pie en una cabina, no solo pude disfrutar el viaje y las vistas, sino también sus historias. ¿Qué tal? Mi nombre es Andrés García, soy conductor de Maipú, ingresé en La Plata en el año 88. Estuve en una playa maniobra muy grande, en Kilo 4, que ahora no opera. Y en Maipú estoy diagramado en un trencito, es este tren, CAF 593. Es un coche motor con 5 motores de camión, liviano, para estas vías que están asentadas en tierra, barrilones, y vamos de Maipú a Guido con pasajeros, hacemos cambio de cabina y salimos para Pinamar, donde quedamos después de una hora y pico, 2 de recorrido, 20 minutos y volvemos. También con el mismo sistema, llegando a Guido y de Guido a Maipú, nuestra sección, con pasajeros. Un trabajo lindo, tranquilo, vamos a poca velocidad. La vía es una vía con muchos años, entonces la velocidad promedio es de 50 km por hora. Pasajeros muy tranquilos, la mayoría vienen a vacacionar y ya saben que el trencito va a tardar, entonces creo que se viste un poco de esa calma, pasajeros tranquilos. ¿Son los cambios? Bueno, esta es la aceleración, tiene cambio, Sí. Tiene 5 cambios y en cada cambio puntos de aceleración, 6 puntos de aceleración. Y abajo está el acelerador, ¿no? ¿Cómo se le dice? Esto es para... No, abajo. Este es un dispositivo de seguridad, se llama hombre vivo, lo que antes era hombre muerto. Hay que mantenerlo presionado. Claro, antes el hombre muerto había que mantenerlo presionado. A si lo tenemos presionado siempre nos pide que soltemos, esa es la diferencia. Sí. Después tenemos acá el freno de la formación. Bueno, después relojes, con estos instrumentos de medición medimos los motores de tracción, la vuelta a vuelta. Tenemos velocímetro. Y bueno, acá un panel de cómo va los distintos sistemas de la formación. Después teclado para abrir y cerrar puertas, para prender y apagar luces de interior y exterior del coche. Un coche ágil, silencioso, espacioso, cómodo. Estamos muy contentos.
Este servicio diario comienza en Maipú, llegando a Guido e iniciando el recorrido hasta Divisadero de Pinamar. Después realiza el viaje a la inversa, regresando a Maipú, ya que el servicio que va a Mar del Plata no se detiene en esa estación. Actualmente Trenes Argentinos está reparando las vías en la zona de Ayacucho, donde se proyecta para fin de año que vuelva el tren a Tandil, haciendo combinación en Maipú. Hoy estamos cubriendo el tren a Pinamar, que sale de Guido a Pinamar. Solamente salen 2 por día. Sale de Guido hacia Pinamar y vuelve hacia Guido. Miren la comodidad de estos asientos. Estos coches son de la década del 80. Pero son bien calentitos. Ahí va bastante buena calefacción.
Te invito a colaborar con el proyecto de la siguiente manera. Punto 1. A través de este link que te dejo acá, el alias, puedes transferir lo que quieras, todo suma. Segundo, en Instagram tenés un botón nuevo en los Reels donde podés enviar donaciones. Y además de eso, hay un botón de gracias que también podés donar debajo del título de los videos de YouTube. Todo suma. Muchas gracias. Y le dedico este video, como todos, a mi hija Sofía Elizabeth.